Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendice. Para mí es un privilegio, es un honor poder compartir con ustedes en esta tarde, noche de miércoles. Es una bendición para mí esta oportunidad. Agradezco a Dios y por supuesto también agradezco a nuestros pastores quienes han conferido esta oportunidad a mi persona y la hago con mucho gusto y también con mucho respeto y con mucho temor delante de Dios, porque sé que compartir la palabra de Dios es algo serio, es algo importante y lo agradezco de todo corazón. Bien, hermanos, pues en esta noche, para continuar con esta serie de discipulados, vamos a tomar un tema en el que me gustaría resaltar con ustedes cosas importantes que nosotros como personas que servimos debemos considerar. Y digo nosotros porque yo declaro por fe que estos mensajes han llegado a tu corazón, y cuando nos llegue la oportunidad de estar todos juntos nuevamente en nuestra casa espiritual, que es Celebrando al Rey, voy a verte, vamos a vernos sirviendo al Señor. Y bueno, hermanos, para comenzar esta palabra yo te voy a invitar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a elevar una oración. Padre precioso, en esta hora de todo corazón te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar y compartir tu palabra. Dios, gracias porque sé que esta serie de discipulados ha sido de bendición para mis hermanos, para mi propia vida, y creemos, Señor, que este mensaje, los que han venido y los que han de venir, Señor, van a amalgamar ese mensaje poderoso de parte tuya, de tal manera que Dios, cuando seamos convocados, cuando seamos llamados al servicio, Señor, estemos listos y prontos para levantar nuestra mano y decir: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, te pido de corazón, Señor, que quites de mi labio aquello que no deba yo de decir, Señor, y que, Padre, sea tu palabra a través de mí. Señor, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder, Señor, recibir y entender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Dios, por esta tarde, por esta oportunidad. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Bueno, pues como les decía, en esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón el poder compartir contigo dos cosas importantes que debemos considerar cuando sirvamos. Pero antes de ir allá, quiero leerte unos versículos de la palabra en Salmo 122, versículos 1 y versículo 9. Dicen así: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Yo encuentro esta palabra muy interesante desde el punto de vista en que yo creo que todos nos hemos gozado cuando vamos a la casa del Señor, y más cuando, por ejemplo, ahora que después de unos meses no podíamos ir y el pastor mandó el mensaje, el anuncio de que podíamos regresar a nuestras reuniones de manera diferente a lo que veníamos haciendo por algunas limitaciones de tiempo y cuestiones de control que las autoridades nos han pedido, pero fue de gran gozo el saber que íbamos a reunirnos nuevamente en la casa del Señor. Y gloria a Dios porque hemos ido a la casa del Señor y hemos ido y nos hemos gozado y hemos recibido palabra, hemos recibido bendición, y sin duda alguna nos hemos gozado al ver a nuestros hermanos que tenía tiempo que no veíamos. Pero la parte importante del mensaje que quiero compartirte hoy es no solo estar gozosos por estar en la casa del Señor, sino tomar en cuenta lo que dice la segunda parte de esta escritura que te acabo de leer. Dice el versículo 9: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estoy en la casa del Señor, me gozo por estar ahí, pero también busco el bien de los que están conmigo en la casa del Señor. Y esa es una parte importante de lo que quiero compartirte en esta hora, y que es parte de lo que hemos estado viendo en esta serie de discipulados, en la que hemos comprendido que el amor a nuestra casa se refleja a través del servicio que hacemos para el Señor en beneficio de nuestros hermanos que son la iglesia del Señor. Durante esta serie de discipulados hemos visto varios puntos importantes, muy interesantes, de mucho poder, de mucha enseñanza, que han sido sin duda alguna motivadores para movernos a esa actitud de servicio. Dice
la palabra del Señor, que debemos ser hacedores de su palabra y no oidores olvidadizos. Entonces, recordar lo que hemos escuchado así es importante, y yo tengo algunas ideas interesantes de lo que hemos escuchado en esta serie de discipulados. Hemos aprendido que la respuesta del amor a Dios es un amor en acción por medio del servicio. Hemos podido notar cuáles son los impulsores de servir al Señor. Recordar de dónde nos ha sacado, recordar que nos ha sanado, recordar la vida que dejamos porque era una vida de destrucción, de muerte, y que ahora vivimos la vida plena en el Señor. También recordar que servimos al Señor por amor, que no es por vanagloria nuestra, no es por quedar bien con una persona, es por agradar al Señor. Recordando también incluso que el llamado a servir es un llamado familiar. Y creo que más también una parte importante que me gustaría resaltar es el mensaje tan hermoso que nos dieron la semana pasada a través del hermano Saúl, donde se nos decía que servir tiene beneficios. Esto nos habla de que Dios no quiere de nosotros como someternos, no, porque Dios no quiere eso de nosotros, sino que Dios quiere realmente bendecirnos. El hecho de servir es abrir una puerta hacia la bendición que Dios tiene para su pueblo, en este caso para cada uno de manera personal. El que no sirve se está perdiendo de esa bendición de parte de Dios, pero no solo eso, sino de un reconocimiento en el cuerpo de Cristo, porque también recordemos que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, y el servicio es para los reyes y sacerdotes, como se nos enseñó también. Entonces, hermano, recordemos claramente estos mensajes para poder caminar en el sentido de movernos hacia el servicio. Debemos servir al Señor por amor, y obviamente si al Señor no lo vemos, bueno, vemos a nuestros hermanos y a ellos debemos mostrar ese servicio en amor a nuestro Dios. Y bueno, nosotros como siervos de Dios somos siervos por amor. Esto es algo que debemos tener muy claro, ya que no tenemos nada que sea de nosotros mismos. Es decir, tenemos a lo mejor una casa, tenemos a lo mejor una esposa, tenemos hijos, tenemos un auto quizás, tenemos un trabajo, y si bien es cierto, muchas de estas cosas han sido porque nosotros hemos puesto de nuestra parte para conseguirlas. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos salud, si no tuviéramos la vida tan preciosa que Dios nos ha dado? Entonces, recordemos que todo lo que tenemos es de parte de Dios. Y Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos lo recuerda de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En este sentido, lo que la palabra de Dios nos dice es que lo que nosotros hagamos día con día, lo que nosotros consigamos, no es por nosotros ni para nosotros, sino es para el Señor. Entonces, hermano, cuando tú consigues algo en el trabajo, cuando te ganas algún reconocimiento, es en tu persona. Pero no debes quedártelo tú, debes dárselo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Recordemos que si no fuese por Él, no tendríamos nada. Entonces, debemos tener presente que todo lo que hacemos, independientemente de que sea algo sencillo, algo muy complejo, algo muy elaborado, lo hacemos por amor. Pero lo hacemos en beneficio a las personas que vemos, porque a Dios no lo podemos ver. Y Dios mira la actitud de nuestro corazón en nuestro servicio. Pablo nos da varios ejemplos de por qué el amor se manifiesta, o cómo el amor, más bien dicho, se manifiesta en servicio, en beneficio a los demás. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor. Este es un primer ejemplo en el que una parte importante de la manifestación del amor es la cordialidad, es el poder estar juntos en armonía con nuestros hermanos. Luego dice Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Esto quiere decir que debemos externar a los demás el amor que Dios ha puesto en nosotros. Luego dice en Romanos 12, del 9 al 10, dice: el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, escucha lo que dice la palabra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso quiere decir que nosotros debemos tener una actitud de preferir a nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo para poder hacer un bien, para poder manifestar el amor que Dios nos ha dado. Y aquí una parte importante dice, el amor sea sin fingimiento. Dios conoce nuestro corazón y debemos manifestar ese amor con verdad. Tiene que ser una actitud real, no podemos ser de doble ánimo en este sentido, aparentar una cosa y hacer otra. Hermano, debemos amar como Dios lo pide, en verdad. Y finalmente una parte que también me llama mucho la atención y que está muy clara en cuanto a que el servicio tiene que ver con darse a los demás. Pablo nos enseña en la segunda carta de Corintios capítulo 12 versículo 15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué quiere decir con esto? Número 1, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Cuando amamos al Señor y lo manifestamos a los demás, lo vamos a hacer con placer, no lo vamos a hacer por obligación, no lo vamos a hacer por una carga, lo vamos a hacer con amor genuino y con placer. Y dice Pablo aquí, gastaré lo mío, no solamente tu fuerza, tu tiempo, sino aún los recursos que te ha dado Dios. Y sigue diciendo, y aún yo mismo me gastaré, afirmando un paso más allá, no solamente lo material que Dios me ha dado, sino también mi propio ser, lo gastaré del todo, dice del todo, ni siquiera dice me voy a reservar un poquito para mí, dice del todo me lo gastaré, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Eso quiere decir claramente que otra vez el amor que tenemos a Dios se refleja en hacerle bien a los demás. Y bueno, no tengamos duda que el amor por nuestra casa es una clara imagen del amor que tenemos por el Señor, por supuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos al Señor, vamos a amar la casa donde nos encontramos con Él. Y entonces este amor se puede volver en un sacrificio de alabanza hacia el Señor a través de las cosas que hacemos para beneficio de los santos, para beneficio de nuestros propios hermanos. Dice en Primera de Juan, en capítulo 4, lo siguiente: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una enseñanza poderosa de que el amor que nosotros tenemos hacia Dios se manifiesta en el amor que tenemos hacia nuestros hermanos. Entonces, cerrando esta recapitulación de lo que hemos estado aprendiendo de la respuesta del amor hacia el Señor es el amor por nuestra casa en servir, el amor a Dios servir. Tengamos en cuenta que nosotros amamos a Dios con hechos. No es de labios solamente, no es solamente de pensamiento, es con acciones. Y esto lo tenemos claramente en una enseñanza del Señor poderosa. Dice la Escritura también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un amor en acción. Nos amó no solo de palabras, Dios se desprendió de su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos salvación. Así ahora tú y yo podemos responder ese amor en acción de Dios en un amor en acción, sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y bueno, para centrar ya la idea de esta palabra que quiero compartirte, hay dos cosas importantes a considerar para ti que estás pensando en integrarte a un servicio en la congregación. Número 1 es
Servir al Señor en la actitud correcta de nuestra integridad como personas. En pocas palabras, te hablo de servir al Señor en santidad. Estamos convencidos de que la respuesta de nuestro amor hacia el Señor es servir, pero tenemos que servir con una actitud del corazón que a Dios le agrade. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos obedeciendo lo que la palabra de Dios nos enseña y viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Repito esta última parte: sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la palabra de Dios nos pone una alerta muy importante. Cuando sirvamos a Dios, hagámoslo de la manera en que a Dios le agrada, no dando lugar a la carne, no dando lugar a que el enemigo corrompa el servicio que nosotros podamos hacer. A lo mejor a veces, no sé, si te toca de alguna manera, no sé, cuidar carros, o te toca estar en la tiendita, hacer algo deshonesto. Hay que vivir de la manera en que Dios quiere, y esa integridad se tiene que mostrar en nuestro servicio. Entonces, hermano, nosotros tenemos que servirnos por amor los unos a los otros en integridad. En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a servir, eso es un hecho, y te platico. Por ejemplo, en nuestro trabajo servimos, también lo hacemos en la escuela y en nuestra misma casa, pero no necesariamente es por amor. Por ejemplo, en el trabajo servimos por un salario, en la escuela por una calificación, en la casa a lo mejor los hijos son pues por obedecer al papá, ¿no? Para que no lo regañen, aunque yo no dudo que muchos lo hacen también por amor en su casa. Pero ya escuchamos en la palabra anteriormente que si hacemos con conciencia esto, las cosas las hacemos para Dios y no para los hombres. Entonces, en todas las áreas donde nosotros actuemos, debemos servir con conciencia de que Dios está viendo lo que estamos haciendo, y por eso no podemos hacer cosas que a Dios no le agraden dentro de nuestro servicio. Si estamos, por ejemplo, afuera cuidando carros, no podemos pensar siquiera en decir una palabra inadecuada o impropia porque pensamos que nadie nos escucha. No, tenemos que hablar, vivir y actuar como Dios quiere que lo hagamos. Algo muy importante es que debemos estar conscientes de que Dios está al pendiente de lo que hacemos, y sus instrucciones son hacer las cosas con excelencia. En Colosenses 3 dice de la siguiente manera, versículo 22: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servimos a los que nos ven. Es cierto, a lo mejor el beneficio directo es para ellos, pero nuestra actitud de servicio debe ser con integridad, haciéndolo bien para el Señor. También dice en Hechos 6, hay algo bien importante que quiero compartirte aquí, que a veces nosotros valoramos a lo mejor como que es más importante un servicio para predicar o a lo mejor en la alabanza que a lo mejor el servicio de limpiar el templo. Pero déjame decirte algo, hermano. El valor de lo que tú haces está en lo que Dios te ha puesto a hacer, no es el hombre. Si Dios te ha llamado a hacer algo y tú estás ahí, hazlo con la integridad que Dios quiere, pero con la conciencia de que es importante. Y mira, en esta parte de Hechos, voy a leerte rápidamente, pero nos habla de que para un trabajo físico, material, yo le llamaría como de mesero, Dios pidió algo impactante en estas personas. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues,
hermanos, de entre vosotros a 7 varones, escucha, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Está en Hechos capítulo 6, del 1 al 3. Hermano, un trabajo de servir mesas demandó a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando tú haces el trabajo que Dios te puso a hacer en la iglesia, o hagas el trabajo que Dios te va a encomendar ahora que te incorpores a tu servicio, Dios está viendo lo que haces, pero también mira tu condición. Hermano, es importante que hagamos nuestro servicio con conciencia y hagamos nuestro servicio con integridad delante de Dios, para que la gente a la que servimos reciba bendición. Vemos que en el mismo libro de Hechos, algunos casos de personas que, queriendo hacer un servicio más por mezquindad o por darse a notar, tuvieron consecuencias graves. Por ejemplo, tenemos el caso de Ananías y Zafira. Está en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Si no lo has leído, sería una tarea interesante para que leas. Pero vemos a estas personas que vieron que había gente que donaba para el cuerpo del Señor, para la iglesia, para proveer, y dijeron, ay, pues yo también quiero que me reconozcan, quiero que sepan que yo doy. Y hicieron una donación, pero no la hicieron en la forma en la que dijeron que le iban a hacer, y tampoco lo hicieron por el motivo correcto. ¿Cuál fue la consecuencia? Vino un castigo fatal a sus vidas y, vamos, no hubo la recompensa que ellos esperaban. Tenemos también a los hijos de Esceva, también está en Hechos capítulo 19. Básicamente estas personas, viendo lo que Dios hacía a través de los discípulos, de los apóstoles, quisieron imponer manos y hacer milagros y señales como lo hacían los apóstoles, y resulta que se encuentran con un endemoniado al que quisieron liberar y invocaban a Jesús, que predicaba un tal Pablo, y ellos mismos no lo conocían. El resultado fue que también salieron avergonzados en esta actividad. ¿Qué te quiero decir, hermano? Te quiero decir que cuando hagas el servicio a Dios, lo hagas consciente de que es la casa del Señor y que nosotros debemos hacer en santidad lo que Él nos está pidiendo. La palabra de Dios nos enseña claramente, Dios diciendo, sed santos como yo soy santo. Entonces, hermano, no podemos ir y servir en la casa del Señor si no mantenemos este punto. Y número 2, otra cosa importante con la que quiero cerrar esta palabra, es que valoremos la importancia de lo que hacemos. Sí, hermano, vuelvo al tema de que podrías decir, a lo mejor pues lo que yo hago es insignificante porque yo solamente barro. O alguien puede decir, no, es que lo que yo hago es muy importante porque yo toco el piano. Digo, por decirlo, no quiero que nadie se sienta en tela de juicio. No. Simplemente quiero poner ejemplos. Pero no importa lo que tú hagas, Dios te está usando en esa área. Entonces, algo que debemos de tener presente es que no importa lo que hagas, Dios te usa ahí. Dice en 1 Corintios 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado a servir. Entonces, podríamos diferenciar 2 tipos de servicio. Un servicio material, que sería como esto que acabo de decir, barrer, limpiar, cocinar. Y podríamos pensar en un servicio de tipo ministerial, como sería, por ejemplo, tocar en la alabanza, cantar en la alabanza, interceder, evangelizar, predicar. Y cualquiera de estos servicios, Dios lo da y lo confiere a personas con sus características y sus cualidades específicas para hacerlo. Entonces, hermano, tú no tengas en menos ninguno de los servicios. Dice la palabra de Dios también en el libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo. Veamos nuestro cuerpo y así es. Si dijera el pie,
porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermano, el segundo punto importante aquí es, Dios te puso a lo mejor como ojo, como pie, como oreja. No importa dónde te haya puesto el Señor o dónde te esté llamando a servir el Señor. Lo importante es que tú obedezcas ese llamado y lo ejecutes con integridad. Entonces estarás agradando al Señor y el Señor promete que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Hermano, que el Señor te bendiga enormemente en lo que tú quieras servir. Sin duda alguna será de gran bendición para ti, para los tuyos, para tu casa, para todo lo que hagas. Nada ni nadie puede decir lo contrario. La palabra de Dios dice aquí claramente que todo es puesto por Él. Entonces, hermano, la invitación es a que, número uno, vivamos en integridad, hagamos nuestro servicio en santidad, y número dos, no demeritemos ni sobrevaloremos lo que hacemos. Hagamos nuestro trabajo con humildad en lo que Dios nos ha puesto y veremos el fruto de nuestro trabajo para bendición de nuestros hermanos. Bueno, hermanos, pues con esto termino esta palabra que quería compartirte. De verdad, de corazón, espero que sea de bendición para tu vida y la puedas llevar atesorada en tu corazón. Y bueno, pues para terminar me gustaría que hagamos una oración dando gracias a Dios por la palabra, pero que al mismo tiempo oremos por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, que con amor al Señor también son parte de entregarle lo que Él se merece. Entonces cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra, y gracias también, Dios, porque sé, Señor, que la semilla ha quedado sembrada y tú darás, Señor, o permitirás que ésta germine y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, Dios, también que mis hermanos han dispuesto en su corazón a entregarte a ti lo que es tuyo, sus ofrendas y sus diezmos, Señor. Oro porque tú los bendigas, porque tú, Señor, abras la ventana de los cielos y derrames sobre mis hermanos bendición hasta que sobre y abunde. Y al mismo tiempo que lo que ellos estén dando, Señor, en obediencia a ti sea multiplicado para cubrir las necesidades en tu casa. Gracias, Señor, por esta bendición, por la oportunidad que nos das de bendecirte de esta manera también y mostrarte nuestra obediencia y nuestro amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, una bendición haber compartido con ustedes esta palabra. Llévala en tu corazón y bueno, pues estemos expectantes de lo que el Señor todavía está por decirnos en las próximas sesiones. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.